Hola amigos, nuevamente en sábado, nuevamente en un webinar, BioFirst Concept. Esta vez aplicando planificación y simulación en la rehabilitación oral. Tenemos estupendos invitados, tenemos al doctor Biotti, tenemos a Rocío Salvo nuevamente desde Paraguay, tenemos al doctor Alberto Führer, uno de los cirujanos de ICOR, de nuestra consulta, que se dedica fundamentalmente a la implantología, el cirujano maxilofacial, pero en relación a esto trabaja con rehabilitación y trabaja con específicos software de libre pago por lo demás, para poder hacer implantología guiada. De eso se trata. Además, he querido hacer a propósito una recopilación, un resumen de algunos acápites en los webinars anteriores donde en relación a la rehabilitación hemos hecho alguna presentación. Va a ser un resumen cortito y después seguimos con las distintas partes del webinar que tiene esa connotación. Hemos estado trabajando con luz artificial, esto es el sábado en la mañana, pero claro, hemos preparado todo este material y entonces vamos a ello. Revisando el material que tenemos, porque me parece muy interesante y ahí ustedes pueden observarlo, los voy a poner en pantalla grande para que vean que estoy revisando los seminarios que hemos hecho, porque me ha parecido importante en este webinar donde vamos a hablar de simulación o planificación en lo referente a rehabilitación oral, que los rehabilitadores y también un cirujano nos hable de lo que hacen en relación a el uso de las herramientas distintas que hoy día hay disponibles. La rehabilitación oral, sin duda, y también de la mano de la implantología, hace muchos años que ha empezado a usar esta tecnología y los software han ido cada vez más perfeccionándose. Fue, junto con la cirugía, tal vez los primeros en incursionar en todo esto. Hoy día existen múltiples software. Y es interesante darse cuenta que hay algunos tremendamente trabajados, partes de suites muy grandes, que incorporan laboratorio, incorporan clínica, incorporan distintos módulos dentro de una suite que hacen que finalmente sea bastante caro el poder tenerlos. Pero hay otros que son de libre disposición, que están ahí para usarlos, para aprenderlos, y la verdad es que de eso se trata, de pedir a los distintos especialistas, y por eso que estoy revisando los videos anteriores donde hemos tenido la presentación de distintos tipos de software. Me interesa particularmente a aquellos que no son pagos, porque están al acceso de todo el mundo. Y en ese sentido, todo lo que Blue Sky Plan puede dar en la planificación respecto de la implantología, por ejemplo, es una de las cosas que vamos a ver. También lo usamos en ortodoncia y en rehabilitación oral. Pero por eso es que es un software que puede ser interesante de verlo bajo la perspectiva de la rehabilitación y la cirugía guiada de implante en conjunto con el rehabilitador. Lo mismo vamos a pedirle a los distintos invitados, y también vamos a tratar de mostrar alguno de los suites o software que son probadamente ya usados hace mucho tiempo, como el Simplant, que es uno de los primeros software que apareció. Entonces vamos a tener una recopilación de algunas presentaciones previas. Vamos a tener como invitado al doctor Jorge Biotti. Jorge es un rehabilitador oral conocido en nuestro medio. Hace poco cambió de casa de estudio, ahora es profesor de la Facultad de Odontología en la Universidad Mayor en rehabilitación oral, donde en efecto hacen uso y enseñan todo lo que es
rehabilitación digital, la odontología digital. Ahí ven a Jorge en una pequeña introducción a lo que cuando él se presenta y hace su clase. También vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar a Alberto Führer. Alberto es un cirujano maxilofacial que trabaja con nosotros en ICOR, es parte de nuestra consulta, de BioFirst, por supuesto, y él trabaja con el Blue Sky Plan. Él es un cirujano maxilofacial, decía, pero fundamentalmente se dedica a implantes, es él que hace los implantes en nuestra práctica y trabaja con rehabilitadores que hacen, digamos, el equipo con él. Y nos va a mostrar el uso del Blue Sky Plan en un paciente que hace muy poquito resolvimos con cirugía ya implante. De eso se trata. Pero también tenemos la fortuna, como ustedes saben, de tener la cooperación de gente muy llana, muy abierta, y que también queremos mostrar que en rehabilitación hay formas de llegar, por cierto, a el uso de algo no necesariamente digital en todo sentido. Para eso hemos invitado a Rocío. Rocío Salvo es una rehabilitadora que va a estar con nosotros mostrándonos cómo ella trabaja. Ella no tiene en Asunción, Paraguay, todos los software que quisiera. Y todavía, si bien usa la tecnología, sin duda, todavía tiene algunos recursos que quiere compartir con nosotros. Por lo tanto, de eso se trata, planificación y simulación en rehabilitación oral, para lo cual vamos a tener estas distintas perspectivas en este seminario, que de lo que se trata es aplicar fundamentalmente en relación a la rehabilitación oral, y hemos hecho un cogollo de la implantología oral en relación a la rehabilitación, para que de esa manera cerremos este seminario con esta específica área. Ya el próximo es de ortodoncia y ya en los subsiguientes, los últimos dos, van a ser dedicados a cirugía propiamente tal. Entonces, invitadísimos a compartir este seminario que ya se inicia y que creo que va a ser súper entretenido como nosotros. Por supuesto, siempre van a estar todas las cápsulas arriba en el canal de YouTube. Porque de eso se trata, de ir generando biblioteca. Si no lo ven ahora este seminario, como sabemos que ocurre, lo podrán ver cuando ustedes tengan los tiempos necesarios. Esta vez lo hemos hecho un día sábado a las 10 de la mañana, hemos hecho un par los viernes a las 7, pero pareciera ser que es mejor los días sábados. Veremos, en todo caso, invitadísimos a la próxima hora, diría yo, de este webinar. Y vamos a partir con una paciente que a nosotros nos ha enseñado mucho porque como equipo interdisciplinario, ya ustedes la conocen, vamos a recordar, pero específicamente la capítulo donde Gregorio habla de uno de los software que tiene una suite más completa, tal vez es Nemo Cast, NemoCef 3D con NemoCast como suite particular, donde además tiene diseño de sonrisa y otras características de las que vamos a ver en un cortito, en un recuerdo de lo que ya hemos visto cuando en rehabilitación se usa este programa en particular. Vamos a él. Entonces, en ella teníamos a Cecilia y empezamos a planificar cómo íbamos a hacer la rehabilitación para exponer de mejor forma. Ojo que aquí esta planificación está hecha una vez ya bajado el segmento, ¿ya? Hacemos primero dibujamos cómo está la exposición dentaria que logramos con Cecilia, que se logró con Cecilia. Esto es primero en 2 dimensiones, que se puede hacer en 2 dimensiones, ojo, en un papel a mano, se puede hacer en PowerPoint, se pueden usar software súper actualizado, ultra caro, software gratis, existen miles de alternativas para hacer esto. No hay que marearse con esto. Tomamos las proporciones de los tamaños dentarios en una visión frontal, evaluamos cuál sería la curva de sonrisa ideal respecto a su labio inferior,
recuerden, parámetros estéticos faciales, donde tomamos la curva del labio inferior como curva de la sonrisa, recuerden, los ojos de la paciente para ver posición de los caninos y donde nos gustaría tener sus piezas dentarias de forma ideal. ¿Ya? Luego nosotros evaluamos nuestra posición. Si tuviera exposición gingival, yo igual, a mí me gusta hacer siempre la posición gingival, cuál sería la ideal, independiente que la paciente no tenga exposición. No significa que yo vaya, recordemos que el paciente es primero. No significa que periodontalmente tengamos que trabajar estéticamente, no funcionalmente, estéticamente en el ámbito gingival del paciente si no hay exposición o si al paciente no le da complejo, ¿ya? Pero hacemos la evaluación igual y superponemos modelos ya en 3D y empezamos a hacer una evaluación 3D. Luego de esto, tomamos nuestro modelo y vemos si realmente, de forma tridimensional, podemos transmitir esta evaluación en 2D. Para hacer esto, vuelvo a lo anterior. No es necesario usar un software de última generación, no es necesario usar un software. Esto lo podemos hacer con un encerado manual, ¿ya? Yo lo hago digital, me gusta digital, ¿ya? Porque no más yeso, etcétera, etcétera, pero esto se puede hacer con un encerado de laboratorio o encerados que anteriormente hacía yo directamente en clínica. Y evaluamos si es posible transformar esa evaluación de 2 dimensiones a 3 dimensiones en nuestro paciente. Como podemos ver, en esta zona superior derecha el canino no calza exactamente, ni el premolar acompaña perfectamente la posición ideal que debería tener la paciente. Entonces tenemos que empezar a evaluar cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a mejorar esa situación. Y luego, no existe nada más real. A mí no me gusta evaluar solo con fotografías. Este es un mock-up de la paciente, pero para hacer un mock-up, vuelvo. Yo lo hago impreso digital porque me gusta hacer una evaluación del mock-up con la cara de la paciente. Esa es la razón por la cual me gusta hacerlo digital, ¿ya? Y no depender de un laboratorio que defina cómo le gustaría a él, creyendo más o menos cómo está la cara, independiente esté el montaje articulado, o sea, hecho con articulado o no las piezas dentarias. Y hacemos una evaluación de la paciente. Podemos con un video evaluar los reposos de la paciente, podemos evaluar la fonación de la paciente, el perfil dinámico de la paciente, podemos evaluar la gesticulación, podemos evaluar la sonrisa de la paciente. También podemos evaluar incluso el color, cosa que no hicimos tanto en este caso, están un poquito muy blancos si se fijan, pero sí nos sirve para ver si ponemos dientes muy blancos, hay pacientes que le gustan muy blancos, hay pacientes que no le gustan tan blancos, más natural, menos natural, ¿ya? Cuando hacemos una evaluación, también tenemos esa respuesta a la paciente. El paciente ve estos videos y nos dice, los encuentro muy largos, los encuentro muy cortos, me gustaría cambiar esto. Se ven muy blancos y probamos nuevamente el mock-up con un color más claro o menos claro, ¿ya? Aquí tenemos otro paciente que también fue visto en algún seminario anterior y que tiene la gracia de que hay un complemento en la planificación, en la simulación de sus tratamientos, con toda una enorme necesidades de todo tipo y que en la práctica en él se utilizó el mismo software NemoCast para hacer una simulación que fuera la que permitió entre rehabilitación y ortodoncia establecer qué es la mejor manera, cuál es la posición correcta para que la rehabilitación pudiera hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ¿por qué lo quiero recordar? Porque además, en este caso, una vez que se hace la simulación y se conversa desde la rehabilitación hacia la ortodoncia, Milo, el doctor Milo Cherrington, que ustedes bien conocen, usando Blue Sky Plan, el software que es gratuito y que no tiene nada que ver con NemoCef 3D en términos de licencias ni costos, permite movilizar dientes, permite hacer simulaciones que hacen que se complemente perfectamente bien entre las especialidades. Entonces se puede hacer con esto también simulaciones para rehabilitación, para ortodoncia, y eso es interesante por la conversación. Por eso que lo he querido recordar en este webinar. De eso se trata, de unir estas herramientas. Vamos de nuevo a ver. Tenemos aquí el caso de don Carlos, un caballero muy simpático de 51 años, que consulta por la pérdida de sus centrales inferiores. Aquí se logra ver esta prótesis que tiene abajo, los 2 centrales inferiores, y él quiere mejorar su estética y además uno de sus requerimientos es mantenerse sano para siempre, como dice.
Para nosotros, ¿cómo entendemos esto, mantenerse sano para siempre? Es entregar estabilidad. Al entregar estabilidad, todas nuestras herramientas terapéuticas que vayamos a utilizar se van a mantener en el tiempo. Y yo como rehabilitador, quizás más adelante voy a tener que arreglar quizás un bordecito, o puede el paciente, si se porta mal, tener alguna caries por ahí, pero no debe haber un cambio completo si es que estudiamos bien al paciente. En la fotografía integral del paciente podemos ver acá, como ya todos ven, grandes desgastes, porque no tenemos los primeros molares inferiores. Tenemos también rotaciones que sí existen acá. Dijimos que las rotaciones idealmente no deben existir. Tenemos espacios entre los dientes que no deben existir. Uno que es el que por el cual nos pregunta el paciente, que es en los dos centrales inferiores que no existen, y a nivel de los primeros molares que tampoco existen, pero que al paciente no le molestan. Entonces, ojo, tenemos que ir tomando en cuenta un poquitito el motivo de la consulta del paciente y lo que nosotros sabemos. No podemos guiar 100% nuestro plan terapéutico al motivo de consulta del paciente. Recuérdense que los que sabemos somos nosotros y tenemos que educar a nuestros pacientes. Tenemos los modelos digitales con los que vamos ya a empezar a darle un poquito el pase al Milo, pero aquí en los modelos digitales donde podemos ver cuáles son los desafíos que llegaron a mí cuando llegó don Claudio. El paciente quiere mejorar la estética y en el análisis del paciente se fijan el tipo de oclusión que tiene el paciente, el contacto de las piezas anteriores del paciente. O sea, si yo quisiera alargar esas piezas, la mecánica que tendría que usar sería destruir los dientes. Cuando hacemos el estudio ya de estética del paciente, esto es una aceleración, me encantaría que fuera así de rápido cuando hago los encerados virtuales y después con esto podemos conversar con el Milo. ¿Ya? En el fondo es la forma más objetiva de yo poder explicarle al Milo qué es lo que yo quiero hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Transmitir la necesidad del paciente también. Exactamente. Todo esto es encerado. A mí me gusta usar este programa, el programa de Nemo 3D. Me gusta porque el encerado lo hago en base a la cara del paciente. ¿Ya? Es un encerado biológico, es un encerado en el cual los rasgos faciales, los rasgos físicos del paciente es lo que yo voy transmitiendo hacia mi encerado. Y yo utilizo como plantilla, tengo una plantilla, después les puedo mostrar, pero son muchos tipos de dientes que son dientes de pacientes que se han metido en el programa y esos dientes de pacientes se adaptan para cada paciente dependiendo la contextura del paciente, lo que quiere el paciente, la cara del paciente, el tipo de oclusión, etc. Y con esto, una vez que yo hago este encerado diagnóstico, puedo decirle, Milo, mira cómo hago para que el movimiento, mis dientes queden en esta posición y el desgaste sea el mínimo posible, cómo hago para tener el espacio con los piezas inferiores. ¿Puedes tú con la ortodoncia generarme su espacio sin generar problemas periodontales, problemas óseos, etcétera, etcétera, para que mi rehabilitación sea lo más biológica posible? Veamos que esto no es algo inalcanzable, sino que son herramientas para poder mejorar nuestra comunicación con el paciente y darle a entender por qué es importante hacer ciertas cosas y cómo adaptarnos a su realidad. Entonces acá, básicamente lo que le entrega Gregorio, donde tenemos la condición inicial del paciente, acá está la superposición de ese mock-up digital hecho por Gregorio, y de esto, básicamente lo que nosotros vamos a usar es ahora agregarle en la cara inferior, que es la que veíamos también, pero que genera algún tipo de oportunidad. Y ahí es donde empieza a jugar nuestro querido articulador virtual, digamos. Esto es un preview, la idea es que en el resto del webinar vamos a ir conversando de cómo hacemos este tipo de cosas, pero la idea es que se vayan entusiasmando con la idea. Este es un registro tomado en relación céntrica, por eso es que hay esa opción. Y esto está hecho con el mock-up. Entonces, básicamente, no son los dientes actuales del paciente, sino que veríamos qué es lo que sucedería si usáramos esta dimensión dentaria para hacer una rehabilitación del paciente en estas condiciones. Y gracias a que el articulador, gracias a que los modelos no son físicos propiamente tal, vemos, ¿no es cierto?, que esto es básicamente imposible. Pero también nos da una perspectiva de cuánto es lo que hay que mejorar estas condiciones para poder lograr algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Esto está hecho en un programa que se llama Blue Sky,
que es un programa que todo esto que estamos viendo ahora es gratuito. Tú puedes subir los modelos, puedes hacerte movimiento de dientes, donde vamos viendo cuánto tendríamos que modificar cada uno de estos dientes. Esas raíces son raíces virtuales, digamos, pero que se ponen en tamaño utilizando la radiografía tridimensional. Entonces nos va dando una perspectiva de cuánto podríamos mover. Claramente ahora la rehabilitación de Gregorio tendría que cambiar, ya no nos sirve lo que estaba hecho de antes, porque hemos cambiado las condiciones justamente de inclinaciones de esos dientes. Obviamente para que esto sirva, la comunicación que yo tengo que tener con el ortodoncista, en este caso con el Nilo, tiene que ser muy buena para que los movimientos estén buscando tanto la estabilidad del paciente como toda la ficha clínica que hemos hecho para el paciente y buscando un poquitito, yo conversando con el Nilo para ver qué es lo que quiero hacer también con el paciente. Como siempre, la coordinación es compleja porque hay que cambiar la prótesis que tiene para que quede adaptada con los brackets, no tiene espacio para mover los dientes. Entonces, siempre hay una coordinación también de un ajedrez, de quién parte primero, quién mueve primero el peor, después quién hace el enroque ahí con el rey el doctor Quevedo, por si acaso. Así que hay cada uno haciendo la distinta juego de ajedrez. Un resumen para que ustedes vean la utilización de distintos software, de distintos elementos o herramientas que se utilizan en la rehabilitación oral y que pueden perfectamente ser la base de lo que hoy día entendemos por simulación o planificación virtual para poder conversar entre las especialidades, para poder mostrarle al paciente lo que vamos a hacer. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este resumen para entrar en la clase y en la exposición de Jorge Viotti, nuestro invitado, uno de nuestros invitados, que va a hacer una cortísima presentación de sí mismo, de su trabajo y finalmente y después va a seguir la presentación propiamente tal. Hay que aclarar, él ha deseado, ha querido hacerlo en relación a otro software, a otra suite, a otro gran complemento de la clínica en su especialidad, que es uno de los software más antiguos, más de los primeros que aparecieron en relación a todo esto de rehabilitación y, por cierto, implantes particularmente. En la implantología se desarrolló durante muchos años y después también pasó a otras áreas en la cirugía. Estoy hablando de Simplant. Simplant es un software de Sirona que está dentro del manejo de todo el concepto de CEREC y de cómo él puede, a través de esta herramienta, que claramente es paga, es cara, pero tiene múltiples servicios que también vale la pena conversar. Entonces él ha querido enfrentarlo desde la rehabilitación, pero en términos de el uso de la implantología y la rehabilitación sobre implante y la confección de guías para implante es lo que vamos a mostrarles. A continuación, Alberto Führer, nuestro cirujano implantólogo en ICOR, nos va a mostrar un caso en que él usa otro software, Blue Sky Plan, para hacer también guías, para tener el contraste entre un sistema de pago y un sistema de libre disposición. Entonces, es lo que vamos a ver en este momento. Vamos con Jorge, entonces. Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Luis Quevedo por haberme invitado a estar con ustedes y tener la oportunidad de mostrar algunas herramientas que estamos utilizando en rehabilitación oral para la planificación quirúrgico-protésica. Mi nombre es Jorge Viotti, soy profesor de la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor
Trabajo en distintas actividades de pre y post título, en la formación de odontólogos generales y en la formación de especialistas en rehabilitación oral. En esta casa de estudio estamos desarrollando hace algún tiempo la odontología digital, basada en instrumentos que permiten confeccionar prótesis fija, restauraciones de tipo operatoria, inline, online y otras de modo CAD/CAM. De guías quirúrgico-protésicas son un muy buen ejemplo de cómo la odontología virtual está abarcando distintos ámbitos de nuestra profesión. Hoy día haremos algunas consideraciones y estableceremos cuáles son las condiciones necesarias para planificar en forma adecuada una guía quirúrgico-protésica, utilizando el software Simplan Pro, el cual plantea 5 fases: el comienzo, la preparación para la planificación del implante propiamente tal, el orden de la guía Simplan y la comunicación con los archivos STL para que la fábrica pueda entregar el producto. Entonces partiremos con una introducción donde veremos la demostración de la secuencia paso a paso de un caso clínico unitario completo. Entonces la gran pregunta, ¿la guía es quirúrgica o es protésica? Y sin duda, por lo que he dejado ver, la respuesta es que las guías deben ser denominadas quirúrgico-protésicas y que existe una gran ventaja respecto de que un software pueda comunicar en forma concreta y objetiva a distintos especialistas involucrados en un feliz término de tratamiento para nuestros pacientes. Yo creo que esto da mayor seguridad, pero también nos da la oportunidad a los especialistas relacionados con el tema para aprender de nuestros colegas y aprender de nuestros pacientes y repasar permanentemente nuestros conceptos en un mundo globalizado y altamente tecnificado que cambia día a día. Aquí podemos ver distintas opciones de guías quirúrgicas, ya pueden haber guías solo para las fresas, ya otras que se denominan universales, ya y así podemos ir aumentando la complejidad de la guía. Y creo yo que bajo el punto de vista de la rehabilitación, sin duda, es la guía segura, Safe Guide, o esta guía que también se denomina estricta, ya, que es aquella que realiza todos los pasos quirúrgicos guiados, la que más seguridad nos da, tanto en la clínica como en la docencia o en la academia. Este tipo de guías seguras, ¿cierto? O estrictas, nos permite hacer toda la secuencia de fresado con la guía, instalar el implante con la guía, controlar la profundidad de fresado, porque es muy frecuente que la fresa llegue más profunda que el implante, y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de la planificación. Se usan anillos de apertura que pueden ser laterales hacia el lingual vestibular o palatino, y específicamente estas de apertura lateral se recomiendan en dientes posteriores por el problema de la magnitud de la apertura bucal. Siempre y cuando, se podrán usar siempre y cuando su condición de ventana o apertura o forma en C no sea un factor de debilidad para la guía. Se utilizan distintos tipos de imágenes, ya sea de escáner médicos o de combin de distintas fábricas. Y el software incluye una librería muy completa de todos los implantes que se utilizan hasta la fecha. Por lo tanto, es una herramienta abierta a la profesión y que permite que tanto cirujanos como rehabilitadores puedan utilizar componentes quirúrgicos y protésicos sin cambiar la fábrica o la marca con la que se han ido acostumbrando y han ido desarrollando en el último tiempo. Las guías quirúrgicas estrictas, según la literatura científica, son mucho más exactas, mucho más precisas que el trabajo a mano alzada, por darle un nombre, ¿ya? Y se
evalúan la precisión angular, la precisión coronal y la precisión apical en conseguir la posición del implante y de la prótesis que se había planificado inicialmente. Aquí presentamos un estudio de Vermeulen que tiene como resultado una desviación angular a mano libre de 7.63 grados y con guía quirúrgica de 2.19 grados. Podemos ver también que se informa de la desviación lateral a nivel coronal de 0.42 grados y cuando se usa manos libres 1.27. También una desviación apical de 0.52 milímetros con guía y de 1.28 milímetros a manos libres. La desviación presenta diferencias que se han cuantificado como estadísticamente significativas. Esto, por supuesto, no quiere decir que los implantes que se ubican por un cirujano experto a mano alzada no estén bien instalados, pero son el producto, su posición espacial son el producto del análisis de una condición subjetiva hecha por el cirujano, apoyada sin duda por su gran experiencia y que sin duda va a servir más adelante para rehabilitar protésicamente a nuestro paciente, pero no aborda la problemática de que un equipo de salud planifique y no da la oportunidad para que cada uno de los especialistas manifieste cuáles son las condiciones más importantes de resolver en el paciente. Ahora podemos ver en esta tabla, ¿cierto?, distintas opciones de flujo de trabajo para distintos tipos de guías quirúrgicas, ¿ya? Siempre vamos a tener una instancia inicial donde capturamos los datos. Básicamente vamos a tener que contar con un escáner tridimensional de maxilar, de mandíbula o de cabeza completa, dependiendo de las necesidades del caso a abordar. Y además vamos a tener que tener una imagen digital en STL que se puede tomar directamente desde boca, con un escáner de boca que tenga el nivel de precisión necesario, o se pueden tomar modelos convencionales y confeccionarlos en yeso piedra o en yeso achaduro para después ser digitalizados en un escáner extraoral o de mesa. Después haremos una planificación que puede utilizar el software que voy a presentar más tarde o puede pedir aún más colaboración de los centros de desarrollo en Bélgica, y para lo cual contamos con software que son aplicaciones en el teléfono celular que nos permiten seguir la condición en que está nuestra guía quirúrgica y además nos permite rechazar o aceptar las proposiciones que la fábrica ha elaborado, ¿ya? También otra forma de trabajar es usar los software de Galileo's Implant y poder trabajar directamente chairside con los software CEREC. Después de eso vamos a pasar a una tercera etapa que hemos denominado etapa de manufactura, ¿cierto? Donde en Bélgica, específicamente en Hasselt, la fábrica imprimirá nuestras guías quirúrgicas con estos sistemas de impresión 3D que están previamente calibrados por la fábrica. También existe la posibilidad, si usamos Galileo's Implant a través de los software CEREC, de que nosotros tallemos en nuestra consulta nuestra guía quirúrgica. Y finalmente va a llegar el momento de abordar la cirugía para instalar nuestros implantes. También hay opciones alternativas para pedir a la fábrica todos los componentes necesarios, incluso las prótesis temporales. O también que nosotros podamos buscar alternativas en la fabricación de nuestras prótesis en la rehabilitación. Estas guías seguras de Simplant tienen un archivo que es la representación digital del diseño de la guía Simplant. La versión de diseño revisado por la empresa, diseñado por el dentista en Simplant Pro, rediseñado y revisado en la central de Dentsply Sirona en Hasselt, Bélgica, y finalmente un archivo de guía Simplant que regresará en 24 horas a la oficina del odontólogo con un costo comparativo menor que si pedimos la guía en Hasselt.
Esta impresora 3D de la fábrica Formlab es uno de los elementos básicos si queremos construir nuestras guías en Chile. Y se sugiere por la fábrica usar estas de fabricación Formlab, ya que están calibradas. De ser distinto el tipo de impresora que quiera utilizar el odontólogo, puede pedir la colaboración de la empresa Enhacer para llevar a cabo todo el circuito de calibración de la impresora que él tenga. Los materiales indispensables para poder conseguir esta guía quirúrgica hecha en Chile son el adhesivo Loctite 4204 con sus puntas adhesivas, ¿cierto? Y que permitirá fijar en forma muy estable el anillo o slit guía metálico para las fresas y los distintos elementos quirúrgicos, incluso el implante. Habrá que tener esta impresora Formlab 2, habrá que tener resina dental para guía quirúrgica, habrá que tener el tanque para resina de litro, el software versión mínima 2.19.0, tener una lavadora ultrasónica y una máquina o horno de curado de luz, ¿ya? Para hacer el postcurado del acrílico con que se confecciona la guía quirúrgica. Estos componentes están calibrados, como bien he dicho, por la fábrica Formlab, pero podrían ustedes calibrar alguna otra procedencia. El archivo de la guía es importado en el programa Preform, genera un soporte que no debe interferir con la superficie de contacto con el paciente o estar cerca de los orificios donde se instalan los anillos de impresión. Limpieza, complementar el secado, remover los soportes, pegar el anillo en la guía y hacer el postcurado para poder terminar nuestra prótesis constituyen las distintas etapas de fabricación de esta guía. Es importante reconocer cómo utilizar la guía simple. Cómo nos van a llegar si hemos decidido no imprimirla aquí, sino que imprimirla directamente desde Hassel. Las guías pueden ser dentro soportadas sobre la estructura ósea o muco soportadas. Van a llegar desde allá en una caja con varios envoltorios donde encontraremos todos los elementos de la planificación sugerida por la fábrica. Inicialmente llegará un sobre verde que estará conteniendo nuestra guía quirúrgica en un sobre azul con el resto de los aditamentos programados. Después, cuando vayamos a enfrentar la cirugía, que está planificada en forma concreta en estos documentos que estamos visualizando, vamos a hacer limpieza y esterilización de las partes. Este sobre verde, que contiene un sobre azul, no está indicado para la esterilización. Debemos retirar el sobre azul para llevarlo al autoclave y hacer el proceso de esterilización que estamos acostumbrados en nuestro centro de atención quirúrgico, ¿cierto? En nuestro pabellón. Esta guía va a estar esterilizada y tiene los elementos necesarios para asegurar que la esterilización fue correcta. Lo mismo haremos con todos los elementos quirúrgicos, ¿cierto? Los distintos tipos de fresa, y veremos después el ajuste y la estabilidad dependiendo si la guía quirúrgica tiene un soporte dental, si tiene un soporte óseo o si tiene un soporte mucoso. En este caso vemos el de la guía de soporte mucoso, la cual se coloca en boca sobre la encía del paciente y se utiliza una guía en silicona con la que se tomó el escáner para asegurar que no hay interferencia entre las estructuras maxilares y mandibulares. Esta guía permite estabilizar tridimensionalmente la guía quirúrgica sobre la encía en el momento de recibir pines laterales de fijación como los que vemos en esta animación. Después se enfrentará a la cirugía, en este caso sin colgajos. Podemos ver la exactitud con que los anillos slit pueden guiar las distintas etapas
de preparación de los tejidos blandos y de las estructuras óseas. Es muy importante algunas etapas que tienen que estar muy bien controladas para que la planificación que hagamos con el software sea correcta, ¿ya? Y entonces es necesario preguntarnos cuál es la parte crítica en la confección de una guía quirúrgica. Y ellos son la calidad de los archivos CT y la calidad de los archivos STL. Tenemos que tener muy buena calidad de escáner y muy buena calidad de impresión óptica. En este caso estamos viendo cómo se toma un combin, ¿cierto? Con todas las características necesarias. Debe haber una muy buena calidad de unión en el software entre el escáner de los tejidos duros del CBCT y de los archivos STL. Este es un momento crítico en la confección de una guía quirúrgica. La calidad de unión entre las estructuras, ya sea modelos con o sin encerado de los dientes faltantes, ¿ya? Y el escáner, ¿cierto? Va a ser crítico, ya sea de lo que obtenemos del paciente o de lo que obtenemos de nuestras prótesis. Vamos a ver ahora el flujo de trabajo, escáner, modelos y encerados. Simplan permite analizar de modo bi y tridimensional el maxilar y la mandíbula en un escáner médico o con BIM. Además, superpone un modelo de las condiciones al interior de la boca del paciente, aportando características de interés para la planificación respecto de la encía y de los dientes. Es posible planificar la forma y posición de estructuras protésicas a partir de modelos físicos o virtuales. Aquí vamos a revisar la secuencia tanto para pacientes desdentados parciales como desdentados totales. Primero veremos la condición de un desdentado parcial en el que al momento de hacer el examen clínico vamos también a confeccionar impresiones para obtener modelos que después serán digitalizados y obtenidos en forma virtual con extensión de archivo STL. Además, haremos un índice de mordida o espaciador para la toma del CBCT, ¿ya? Y para la estabilización, en algunos casos, de guías quirúrgicas. Después, en la segunda etapa, sobre los modelos que confeccionamos con nuestra impresión de estudio, el laboratorio hará este modelo al cual puede o no, dependiendo de la conveniencia, hacer un encerado de las estructuras protésicas que queremos instalar en boca. Y después será entonces un escáner de superficie, ya en un escáner extraoral de estos modelos. En el tercer paso iremos a hacer el escáner para obtener los archivos COM-BIN, ¿cierto? Del COM-BIN CBCT. Esto lo haremos con esta mordida que asegura una separación mínima entre los dientes maxilares y mandibulares y de tal modo conseguimos que haya menos interferencias. Después el clínico con este escáner va a superponer las estructuras óseas con las estructuras dentarias, con la representación de las estructuras blandas de la encía y demás, y además con las estructuras del encerado que propone una prótesis. El clínico ahora va a planificar y después construir, ¿cierto?, la guía quirúrgica, considerando los distintos tipos de implante y de aditamentos protésicos como pilares y demás que nuestro paciente requiere. Después podemos ver cómo se planifica si el desdentado es total. Primero vamos a hacer ciertas marcas en nuestra prótesis que será escaneada y estas marcas nos permitirán sobreponer o hacer el match entre la prótesis y el escáner. Después, en la etapa 2, nosotros vamos a hacer en este doble escaneado, ¿cierto? Un escáner de la cabeza del paciente, un escáner de la prótesis, todo esto con la guía de mordida, ¿ya? Para tener nuestra imagen DICOM. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a crear el archivo Simplan, ¿ya?
que une la prótesis con las estructuras óseas y permite obtener y calcular el espesor de los tejidos blandos de la encía. Finalmente, con toda esta información se podrán planificar la colocación de los implantes y de los elementos protésicos para confeccionar nuestra prótesis. También pudiera confeccionarse la prótesis temporal que nuestro paciente necesita en caso que pueda recibir implantes de carga inmediata. ¿Cómo se fabrica el índice de mordida? Es un índice de mordida que asegura la prótesis que permanezca bien posicionada y las mandíbulas estabilizadas en el momento del escaneo. La altura del índice está definido por la sobremordida vertical. Asegúrese de crear una mordida abierta sin superposición de estructuras dentarias en el plano horizontal. Insertamos en el cartucho de silicona en la pistola dispensadora e instalamos una punta de mezcla y debemos asegurar que la punta de mezcla esté bloqueada correctamente. Y en ese minuto confeccionamos, ¿cierto?, con una guía suave al paciente para que cierre la boca en posición deseada durante el tiempo de trabajo de 30 segundos. Indica al paciente que mantenga esa mordida al menos por 1 minuto. Finalmente vamos a obtener esta mordida blanda en silicona a la cual le vamos a eliminar todos los excesos que pudieran interferir en los distintos momentos que necesitamos la guía. Espero que toda esta información permita comprender de mejor manera la segunda etapa, donde describiremos la tarea de confección de una planificación quirúrgico-protésica para un diente único. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Führer, soy cirujano maxilofacial y hoy día les voy a presentar un caso en que hay una relación y un trabajo interdisciplinario entre cirugía y rehabilitación oral. Vamos a ver un caso de planificación virtual en implantología, una cirugía guiada y planificada mediante el software Blue Sky Plan. Comencemos entonces. El nombre de la paciente, las iniciales son MRP, una paciente que consulta por una rehabilitación fija, idealmente, tanto superior como inferior, una paciente de 64 años con antecedentes mórbidos de artritis reumatoide y osteoporosis. Está en tratamiento actualmente con alendronato, metotrexato, hidroxicloroquinona y celecoxib. No tiene alergias y está con antecedentes quirúrgicos de colecistectomía y exodoncias múltiples previas. Destacar lo relevante del uso de este bifosfonato oral y la asociación que existe entre la osteonecrosis de los maxilares en casos, en el fondo, que no están bien manejados. Podemos ver entonces en la foto de frente esta paciente en reposo con una pérdida de la dimensión vertical mandibular y una relación en el fondo del lateromentonismo leve a la derecha. Podemos ver una foto ya de sonrisa en la cual ella expone parcialmente sus piezas dentarias con ausencia ya de la pieza 1.1. Desde inferior podemos ver esta asimetría leve del mentón hacia la derecha, una falta de proyección de tensión medio facial. Podemos ver una asimetría a nivel nasal también. De perfil derecho podemos observar cómo presenta una mandíbula prominente, un tercio medio disminuido en cuanto a su proyección sagital, falta de soporte labial superior. Podemos ver también esta foto 3/4 con la falta de contorno mandibular debido a disminución o descenso de la gracia perimandibular. También podemos observar algo similar en el perfil izquierdo, tanto en sonrisa como en reposo. Podemos ver las fotos 3/4. A nivel intraoral hay mucho que decir, hay mucha información. Podemos observar que a nivel periodontal hay problemas periodontales importantes, hay depósitos duros y blandos. A nivel maxilar, puntada parcial, con ausencia en el fondo de molares. Hay ausencia de la pieza 1.1. En general, al examen clínico, los dientes superiores están estables, están todavía sin movilidad. Distintos a nivel mandibular, donde podemos observar piezas ya con un compromiso periodontal mayor, con movilidad grado 2 o 3, con pérdida de encía adherida a nivel del vano adelantado del grupo 5. Podemos ver a nivel del maxilar, de esta foto oclusal, cómo se observan los rebordes,
por lo menos a nivel de la mesa 1.1 sigue siendo un reborde bastante ancho, hay compromiso vertical de ese reborde, eso estamos claros. Y a nivel posterior los rebordes alveolares se ven relativamente anchos, pero tienen compromiso vertical. En mandíbula podemos observar también un desdoblamento parcial, podemos observar que esta paciente tuvo una exoncia previa de un molar y reciente, en el fondo, del molar del lado derecho. Hay una pérdida del grosor de la encígadería, un filo de cuchillo en relación al reborde mandibular anterior. Esta movilidad de los dientes es marcada. Esta radiografía, o básicamente una reconstrucción del combing a una radiografía panorámica, podemos observar a nivel maxilar cómo hay un déficit importante del hueso alveolar en la región de molares, con una neumatización importante del seno maxilar. Podemos observar también el vano desdentado o gap en relación al diente 1.1. Hay una periodontitis crónica moderada. Estos dientes están más firmes que en los dientes mandibulares, que clínicamente tienen una mayor movilidad. También hay una enfermedad periodontal marcada, moderada, severa en estas piezas dentarias. Podemos ver el alveolo del diente 4.6, que se ve el fondo de una exoncia reciente. Esa es la situación, ese es el escenario en el cual nos vemos enfrentados con este paciente. Luego de hacer una reunión con el rehabilitador, con el equipo de cirugía, finalmente, y considerando también los factores propios biológicos de esta paciente, con su ortitis reumatoide, con su manejo osteoporótico, con bifosfonatos de menos de un año, son bifosfonatos orales. Se siguió un plan que se lo expongo ahora a continuación, un plan quirúrgico que inicia con tratamiento periodontal de la paciente, también con rehabilitación y con el médico tratante. Se decide la suspensión temporal del alendronato 2-3 meses antes de la cirugía, y en mandíbula finalmente se decide realizar exodoncias múltiples de todas las piezas dentarias mandibulares y realizar una prótesis híbrida en base a 4 implantes interforamen mentonianos, es decir, una alternativa All-on-4 de cirugía, con cirugía guiada de implantes. Y a nivel maxilar se decide finalmente no intervenir en las regiones posteriores bilaterales debido a su antecedente en el fondo de osteoporosis de manejo con bifosfonatos orales. Por lo tanto, se decide hacer una rehabilitación de arco corto y solamente intervendremos el diente 1.1 o el vano del diente punto 1 mediante un implante unitario, también guiado. Esta radiografía o esta reconstrucción panorámica resume un poco el plan que se decidió con esta paciente en conjunto con el rehabilitador. Exodoncia de todos los dientes mandibulares, los 4 implantes interforamina con esa angulación que permite aumentar el fondo de la palanca para la colocación de una prótesis híbrida mandibular All-on-4 hasta premolares, eventualmente hasta primer molar, y el implante maxilar para una rehabilitación unitaria fija. Luego de el video que les va a mostrar el doctor Luis Quevedo, donde yo explico cómo se confeccionan estas guías quirúrgicas para implante guiado, se pueden imprimir tanto los modelos OSTL cargados o también necesitamos también las guías quirúrgicas impresas para llevar a pabellón, ¿ya? Por lo tanto, estas fotos son un poco para mostrarles cómo se ven en tamaño real. Hablemos un poco de la cirugía. La cirugía se desarrolló en un contexto de un pabellón central, bajo anestesia general, monitorización continua, debido a los riesgos de la paciente, debido a las comorbilidades que ella presentaba y debido a la complejidad del procedimiento. Esta foto muestra cómo ajusta la guía dentro soportada para la colocación guiada de los 2 implantes interforamina o intermentonianos centrales, ¿ya? Una guía acrílica con un cilindro acrílico. El diseño en este caso solo lo hicimos en acrílico, no hicimos con anillos metálicos, también para probar. Primero abrimos nuestro colgajo para mantener la encígadería poca que queda. Luego colocamos nuestra guía, que ya vimos que ajusta bien, y partimos realizando nuestra preparación mediante el sistema de guías, de fresas del sistema guiado, en este caso de MIS. Colocamos los implantes, podemos ver los implantes anteriores interforamina,
y luego podemos observar que los implantes mesiales a la emergencia del nervio mentoniano, esos fueron colocados mediante un protocolo convencional. Luego se cierra este colgajo, se cierra y se injertan en fondo los implantes con PRF, Sticky Bone y hacemos una sutura continua. Luego seguimos a nivel superior en relación al vano del diente 1.1. Aquí podemos ver cómo adapta la guía de acrílico en los dientes remanentes. Está muy estable, hay un buen ajuste. Podemos ver el cilindro y el lugar donde van a pasar estas fresas. Aquí podemos ver cómo está el contraángulo y la fresa de la caja de cirugía guiada de MIS, pasando a través del cilindro de manera perfecta. Vamos a llegar, vamos incrementalmente aumentando el diámetro según la secuencia, con irrigación constante para hacer nuestra preparación y luego poder instalar nuestro implante. Acá, antes de instalar el implante, obviamente tenemos el colgajo abierto también, una incisión supercrestal con clavicular a los dientes vecinos para poder mantener la enseñadería que necesitamos para luego darle estética y darle en el fondo salud a perimplantario. Aquí está la radiografía de control, una semana post operada la paciente. Se observa una buena angulación y buena colocación de estos implantes en cuanto a los ejes de emergencia. Recordemos que los laterales pueden estar un poco más angulados para aumentar el brazo de palanca de la prótesis híbrida. Y podemos ver una adecuada posición del implante instalado en la zona del diente 1.1. Se coordinó con rehabilitación dejar estos implantes sumergidos porque así se determinó según el plan de tratamiento. Por lo tanto, están con su tapa de cierre y cerrados básicamente, a la espera de en 4 meses, después 4 o 6 meses, dependiendo de los tiempos, dependiendo de cómo evolucione la paciente, se van a cargar para finalmente instalar la prótesis híbrida definitiva inferior y trabajar sobre la prótesis unitaria superior. Bueno, espero más adelante mostrarles cómo queda nuestra paciente. Espero les haya gustado el caso, un caso bien interesante. Habían varias alternativas de tratamiento, había que considerar factores biológicos en este caso, factores económicos de la paciente que claramente eran limitados. Por lo tanto, nosotros vemos el paciente primero y en base a eso le planificamos un tratamiento individual para cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias, que estén bien. Súper interesante, muy bien presentado. Gracias Alberto, gracias también Jorge. Ahora nos vamos a Asunción del Paraguay. Rocío Salto es una colega rehabilitadora oral que ya ha estado con nosotros, nos ha cooperado en BioFirst Concept. Y por cierto que les mando un gran abrazo y un saludo a los grandes amigos que tenemos en Asunción. Sé que nos están viendo y vamos con ella. Yo creo ya que con eso terminamos nuestro webinar y es interesante escucharla porque alguien que no tiene las herramientas digitales y que enfrenta la rehabilitación del día de hoy, del mundo moderno, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles las alternativas? ¿Cómo ella logra compensar lo que, aunque quiere, todavía no lo tiene? Y por eso que es tremendamente valioso y bueno contarles lo que Rocío hace desde Asunción. Hola a todos, soy Rocío Salto de Asunción, Paraguay. Feliz de vuelta de compartir acá con el grupo de BioFirst. Esta vez hablando un poquitito de simulación y planificación de tratamientos para rehabilitación. Acá les voy a mostrar un poquitito lo que yo hago en mi consultorio. Yo no tengo nada digital, entonces voy a estar mostrándole cómo una persona que todavía no tiene los instrumentales digitales, los aparatos digitales, cómo poder hacer una planificación y una simulación de planificación para nuestros pacientes.
A la hora de rehabilitar es de suma importancia, como siempre se dice, el diagnóstico. Con eso vamos a determinar cuáles son los problemas que está teniendo el paciente y por medio de eso poder hacer una correcta planificación que, como dice la definición, nos va a determinar anticipadamente lo que tenemos que hacer y cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar. Por medio de la planificación nosotros vamos a poder tener como un camino para llegar al resultado final. Sin esto es como un barco sin timón, no vamos a poder manejarnos. Entonces es sumamente importante tomarnos nuestro tiempo para pensar qué es lo que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Porque todo lo explicado antes es una aclaración y todo lo que se explica después ya pasa a ser un justificativo. No está bien que durante el tratamiento, por no habernos tomado el tiempo adecuado para planificar lo que íbamos a hacer, errar en el tratamiento y decirle, ay, acá me olvidé de decirte que al final acá tenemos que hacer, en vez de tantos dientes, tengo que agregarte tantos dientes más. Entonces es importante, ahí ya nos vamos a estar justificando, es importante poder aclarar anticipadamente lo que se va a realizar. Cuando queremos alcanzar éxito en una rehabilitación tenemos que tener ciertos parámetros, ciertos objetivos a los que queremos llegar. Yo me baso en 5 bastante importantes, que son la posición del borde incisal. Quiero saber dónde va a estar el borde incisal de mi paciente, si necesita ser alargado un poco más, está presente a la hora de estar hablando, cuando el paciente está en reposo. ¿Dónde está ese cóndilo? La posición condilar, ¿está estable? ¿Está en relación céntrica? Voy a terminar mi rehabilitación en relación céntrica. ¿Tiene ruidos articulares? ¿Necesita una interconsulta previa? La dimensión vertical, ¿cómo está? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? ¿Puedo aumentarla o no puedo? ¿Necesita pasar por una ortodoncia antes de una rehabilitación? ¿Cómo están los dientes posteriores? ¿Están desgastados? ¿Están en una correcta oclusión? ¿Tengo que modificar toda la boca o simplemente hacer ciertos ajustes? ¿Cómo están las guías de esos pacientes? Y a la hora de rehabilitar esas guías, ¿cómo voy a lograr rehabilitar esas guías? ¿Qué voy a tener en cuenta? Entonces está la regla de las 3 R's, que a la hora de elegir qué vamos a hacerle a nuestro paciente podemos hacer la reposición de los dientes, digamos reposicionar, que sería con ortodoncia, cambiarle de posición donde están esos dientes, reanatomizar, hacerle pequeños ajustes o agregados de resina, porcelana o desgastes para hacer un ajuste oclusal, y restaurar, que ya podría ser con cualquier tipo de material, porcelana, resinas, lo que cada uno utilice más. Y necesitamos tener una fase preliminar antes de iniciar nuestra rehabilitación. Ese paciente no podemos empezar una rehabilitación sin hacerle un control de placa, una limpieza, una enseñanza de la técnica de cepillado para que después nuestro tratamiento no fracase por no haber enseñado estas etapas y haber hecho estas etapas. Eliminación de caries, de restauraciones preexistentes, evaluar cómo está la estructura de ese tejido residual, determinar la restaurabilidad de ese diente, se va a poder restaurar, cómo vamos a poder restaurar una vez que sacamos esas incrustaciones o restauraciones preexistentes que tenía, porque muchas veces pasa que si no hacemos esto antes, después decimos al paciente va a ser una incrustación y terminó siendo un diente con tratamiento de conducto, para tratamiento de conducto, perno y corona, entonces ahí vamos a estar errando un poquitito en la planificación de nuestro tratamiento. Los pacientes no van a aceptar soluciones para problemas que ellos no reconocen. Por eso a la hora de presentar el plan de tratamiento hay que dedicarles un momento bastante importante para hablar con el paciente, explicarle qué es lo que está sucediendo ahora en su cavidad bucal, en su sistema y por qué queremos modificar y cambiar eso. Así ellos van a entender el problema que tienen y van a poder acceder a hacerse las rehabilitaciones. Hay que explicar su condición actual,
esclarecer las posibles consecuencias si es que el paciente no se realiza el tratamiento en este momento, qué es lo que le puede pasar si no se restaura los dientes desgastados en este momento. También tenemos que proporcionarle soluciones para estos problemas que encontramos, darles diferentes opciones de tratamiento, porque hay pacientes que no pueden realizarse una rehabilitación de toda la boca. Muchas veces podemos decirle de ir haciendo en etapas, colocarle todo en resina e ir modificándose cada tanto, cambiarlas a porcelanas. Entonces poder darle opciones a esos pacientes que necesitan rehabilitaciones totales y definir el plan de tratamiento de acuerdo con las prioridades y expectativas que vino a buscar ese paciente. No solo centrarnos en lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el paciente vino a buscar. El tratamiento nunca será tan simple, conservador y económico de lo que se puede hacer ahora. Ese paciente tiene que entender, por ejemplo, si es un paciente que tiene muchos desgastes dentarios, no tiene guías, está con dolores musculares, tenemos que decirle que esto va a seguir avanzando y al avanzar este tratamiento que podría ser un poco más simple pasa a ser mucho más complejo y mucho más costoso, porque capaz ahora necesite solamente restaurar algunos dientes, el día de mañana va a necesitar rehabilitación de toda la boca. Hay que explicarle eso al paciente. Cuando voy a hacer un plan de tratamiento, yo siempre le explico al paciente que necesito estudiarlo al paciente, a cada paciente en particular. Necesito saber cada cosita que me va a agregar un punto importante a la hora de planificar. Siempre hago un cuestionario de primera consulta. Lo que me importa mucho es el motivo de consulta. ¿Por qué ese paciente está hoy acá sentado en mi consultorio? ¿Qué es lo que él vino a buscar? Ver también si presenta dolores musculares, dolores de cabeza, si alguna vez tuvo ruidos articulares, cómo siente el paciente la mordida hoy en día, la siente cómoda, no está cómodo con esa mordida. Hacemos cuestionario de cefalea, si es que este paciente presenta dolores de cabeza. Le entregamos un cuestionario para saber a qué se refieren esos dolores de cabeza. ¿Son migrañosos? ¿Son musculoesqueléticos? Para poder explicarle al paciente si vamos o no a poder solucionar estos dolores o mejorarlos, ¿sí? No darle falsas expectativas al paciente, por eso es importante un buen diagnóstico. Hacemos palpación muscular. Le hacemos dibujar dónde es que le duele para después, una vez finalizado el tratamiento, le volvemos a hacer estos mismos estudios para comparar el antes y el después del tratamiento. Hacemos el trayecto mandibular, cómo está la apertura, está aumentada, está disminuida, a la apertura desvía. Hay que tener en cuenta muchas cosas y no errar a la hora de planificar y que después tengamos un problema articular que no vimos y ya hicimos toda la rehabilitación y el paciente ahora recién presenta dolores articulares. Por eso la anamnesis es de suma importancia para nuestra planificación. Las fotografías también nos dejan ver muchísimas cosas que no vemos a simple vista. La línea media, si está desviada, está centrada, me permite ver cómo está la cara, si tiene hipertrofia de la musculatura, si tiene algunas desviaciones de línea media, inclinaciones del plano. Ver todo y poder hablar con el paciente y explicarle lo que nos gustaría hacer y qué está dispuesto el paciente a aceptar también. Entonces, todas las fotografías quedan también registradas para poder comparar el antes y el después y que el paciente pueda ver cómo él vino inicialmente. Me gusta mucho a la hora de evaluar las guías caninas, hacer videos y no solamente fotografías, porque muchas veces las fotografías solo muestran el final de esa guía y no el inicio, que muchas veces los contactos inadecuados están en el inicio del movimiento. Entonces me gustan las filmaciones de eso. También cómo está la musculatura, si está tensa, si está relajada, cómo es la manipulación mandibular, para demostrarle al paciente que fíjate qué difícil es manipular la mandíbula cuando tendría que ser facilito, tendría que ser un movimiento suave, sin fuerza, y entender que algo los músculos nos están diciendo.
También suelo hacer en casos, sobre todo en casos que tienen desgaste de los dientes anteriores, videos del envolvente de función, ver cómo ese paciente mastica, cómo usa esos dientes, por qué presenta esos desgastes. Entonces, tener en cuenta a la hora de rehabilitar también, ¿puedo alargar esos dientes? ¿Tiene espacio suficiente? Y si alargo, no estoy obstruyendo el movimiento de la masticación de este paciente. Entonces, este video me gusta para poder analizar esto. Cómo está la inclinación de los dientes, cómo está el overbite, el overjet, esta foto de abajo del medio me gusta mucho para analizar a la hora de qué voy a hacer carillas, voy a hacer coronas, porque si yo quiero devolverle la guía anterior a este paciente, digo, no le puedo alargar tanto los incisivos inferiores para que choquen con los superiores, entonces capaz en vez de carillas voy a necesitar coronas. Entonces las fotos son de suma importancia para planificar. También la foto de en reposo labial, que vemos si es que hay exposición del borde incisal. A partir de ahí nosotros vamos a continuar haciendo la rehabilitación. Dónde tiene que estar la ubicación de mi borde incisal es fundamental a la hora de hacer un encerado, de hacer un planeamiento. Radiografías, la de perfil, la que me permite ver si es que tiene aumentado o disminuido la dimensión vertical, entonces de acuerdo a eso voy a saber si puedo o no aumentar la dimensión, cómo están los espacios intervertebrales. Y sobre todo esta foto de perfil me ayuda mucho para saber qué es lo que tengo que hacer en ese paciente, porque yo no me puedo centrar solamente en la boca de ese paciente, solamente ir intrabucalmente y decir, bueno, hago una rehabilitación total sin ver cómo es la cara de ese paciente, cómo está el perfil, tiene disminución de dimensión vertical, tiene aumento de dimensión vertical. Entonces, esta foto, o sea, mis tejidos blandos me van a decir qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, el paciente de la izquierda tiene aumentada la dimensión vertical, entonces yo sé que a ese paciente no puedo hacerle una rehabilitación total si es que no hago algo para intruir, por ejemplo, los dientes posteriores, porque si no voy a estar aumentando aún más esa dimensión vertical y voy a estar alterando el perfil del paciente. Y en cambio el de la derecha tiene dimensión vertical disminuida, entonces sin problema podemos hacer una rehabilitación. Estos dos son los mismos pacientes que mostré recién. Y los tejidos duros, o sea, cuando ya me voy dentro de la boca, es lo que me va a decir ¿cómo voy a solucionar eso? El de la izquierda veíamos que tenía un aumento de dimensión vertical, entonces, ¿qué voy a hacer? Si vemos, las dos fotos intrabucales son bastante parecidas, pero si yo no veía el perfil de ese paciente, yo iba a estar haciendo un plan de tratamiento inadecuado, porque en el paciente de la izquierda que tiene un aumento de dimensión vertical, yo no puedo ni siquiera 1 milímetro aumentar esa dimensión porque voy a estar alterando para peor el perfil de ese paciente. Él necesita hacer ortodoncia previa para lograr una intrusión del sector posterior, disminuir un poquitito esa dimensión vertical para que yo después pueda rehabilitar a este paciente. En cambio, el de la derecha, como es un paciente que tiene disminución de dimensión vertical, yo puedo hacer una rehabilitación ya sin problemas. Entonces, acá los tejidos duros me dicen cómo lo voy a hacer, pero los tejidos blandos son los que me dijeron qué tenía que hacer, aumentar o disminuir la dimensión. Otra cosa que es sumamente importante a la hora de planificar lo que vamos a hacer es un montaje en articulador, ver cómo está en máxima intercuspidación, cómo está en relación céntrica, hay mucha discrepancia, no hay, voy a necesitar hacer alguna extracción previa de terceros molares, que generalmente siempre sacamos porque son los que hacen los contactos prematuros, pero entonces poder analizar un poquitito más cómo es la verdadera mordida de este paciente. Y a mí me gusta mucho para planificar hacer los encerados diagnósticos, que en realidad se dice encerado diagnóstico, que en realidad no de diagnóstico no tiene nada, sino que
yo le llamaría más bien encerado de planificación. Este encerado me permite planificar qué es lo que le voy a hacer al paciente. Gracias a estos encerados yo me doy cuenta si es que tengo que hacer una corona o una carilla nada más, o no tengo que aumentar demasiado la dimensión vertical, porque si aumento demasiado pierdo el acople anterior y voy a tener que agrandar demasiado los dientes. Entonces, si bien muchos me dicen no tengo tiempo de hacer encerado, la verdad que nadie tiene tiempo de hacer encerado. Muchas veces hago un encerado sin mucha anatomía, simplemente para saber qué es lo que le voy a hacer al paciente. Porque dejar en manos de otra persona algo tan importante como la planificación, es importante que nos tomemos el tiempo para poder darle lo mejor a ese paciente. Yo particularmente hago los encerados porque me gusta saber a lo que me voy a afrontar con ese paciente. Entonces me dedico a hacer bien, a ver si logro el acople anterior, si voy a necesitar, hay veces que uno dice, ay, quiero aumentar mucho la dimensión vertical porque tiene súper disminuida, pero a la hora de hacer un encerado me doy cuenta que si quiero aumentar mucho la dimensión vertical no logro la estética adecuada en los dientes, o no logro el acople de los dientes anteriores, pierdo mi guía anterior, mis guías caninas. Entonces haciendo esto puedo determinar yo cuánto es lo que se va a aumentar de dimensión vertical. Un sistema que uso mucho es a la hora de hacer el montaje, es el montaje en el sistema COIS. Es mucho más sencillo a la hora de hacer los registros. Lo uso siempre para rehabilitación y estética, y sobre todo para hacer encerados. Tiene una platina, como ven ahí, que me permite ver bien la inclinación del plano oclusal y no fallar a la hora de hacer la prueba de este encerado. Entonces vemos cómo es parecido al plano de Fox, es súper sencillo, tiene un vástago que me permite saber cuál es la línea media sagital. Entonces esto fue diseñado por el doctor Cois, que él hizo unos estudios para determinar una distancia axial incisal promedio de 100 milímetros para poder simplificar así los procedimientos de transferencia y montaje de los modelos de estudio. Generalmente a nosotros nos enseñan que la línea incisal canina tiene que ser paralela a la línea bipupilar, pero hay veces que los pacientes tienen inclinada la línea bipupilar, entonces muchas veces las rehabilitaciones también terminan como torcidas. Acá se toma en cuenta la línea media sagital para poder determinar también dónde está la posición de la línea media dentaria, y eso nos va a permitir también a la hora de hacer un encerado o una rehabilitación, ubicar bien la posición, dónde está, si está desviado, si no está desviado, porque tenemos la referencia de la línea media sagital. Entonces así el plano oclusal queda perpendicular a la línea dentaria media, ¿sí? Esto registra la pendiente y la inclinación del plano oclusal relacionado a los tres planos espaciales. La porción horizontal del arco registrará un plano de referencia oclusal, ese que me va a permitir saber si es que está o no inclinado ese plano oclusal. La barra vertical es la que registra la línea facial media para el plano sagital. Y el plano frontal es la distancia ese del eje incisal de 100 milímetros. Entonces están los tres planos espaciales. Entonces acá se ve cómo es el montaje, súper sencillo. Se coloca el modelo en esa platina y se hace el montaje. Entonces nos permite realizar rehabilitaciones sin tener este problema a la hora de solucionar planos canteados, ¿sí? Poder mejorar los planos inclinados de los pacientes, que muchas veces uno hacía rehabilitaciones, hacía la prueba del mock-up y el mock-up quedaba inclinado y uno decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que pasó? Entonces este sistema me ayuda mucho a eso. Otra cosa que me gusta a la hora de ofrecerle a los pacientes cómo proyectar su plan de tratamiento,
Y utilicé mucho el Digital Smile Design, pero no lo veía tan real a la hora de hacer mis porcelanas. Era muy diferente lo que yo le ofrecía como la imagen digital a lo que verdaderamente yo le ofrecía al final. Entonces empecé a diseñar yo misma estos diseños. Por ejemplo, este diseño digital lo hice yo en un iPad, bajé una aplicación y no extiendo más allá de lo que es el diente del paciente y de lo que yo quiero ofrecerle a ese paciente. Y entonces así es como yo le presento al paciente el proyecto de lo que me gustaría hacerle. Y a la hora de realizar un mock-up, una presentación ya para que el paciente se vea en boca eso, me gusta hacer no con el mock-up de resina bisacril. Me gusta hacerlo directamente en boca, un mock-up directo con resina fluida. Así es como voy agregando para no sobreextender los dientes. No me gusta que queden muy voluptuosos, entonces hago los pequeños agregados que necesita el paciente, ver bien el borde incisal en boca, porque hacerlo en un encerado es diferente, no tengo el labio del paciente. Entonces me gusta realizarlo en boca para ir corroborando dónde tengo que alargar más, acortar más, para poder mejorar también el plano oclusal. Entonces esto, por ejemplo, es un mock-up directo con resina flow. El paciente ve cómo le va a quedar. Hacemos tanto superior como inferior. Entonces acá vemos cómo era el inicio del paciente, mi diseño digital que lo hago yo y el mock-up directo y las porcelanas. Entonces vemos cómo las variaciones entre estas fotos no es un cambio tan drástico. No es que le ofrezco una cosa al paciente y termina con un tratamiento que no es el que yo le ofrecí. Este es otro mock-up directo. Y acá, por ejemplo, una paciente que vino a buscar estética y yo no podía ofrecerle nada sin decirle necesito que hagas algo ortodóncico para poder solucionar. Ella no quería ortodoncia, pero me dijo que bueno, si necesitábamos arriba íbamos a hacer para poder mejorar los espacios entre los dientes. Entonces le hicimos ortodoncia para poder mejorar los espacios interdentarios. Le sacamos un diente que tenía conoideo, hicimos el problema que tenía de un lado, se lo pusimos para el otro lado para que sea simétrico. Y entonces ahí hicimos el mock-up directo, le saqué todas las resinas que durante el tratamiento de ortodoncia solo superior que se hizo, le saqué, le hice el mock-up directo para poder ver visualizar cómo iba a quedar el tratamiento. Entonces acá vemos cómo era el mock-up y abajo están las porcelanas ya finalizadas. Entonces el cambio no es tan drástico, el paciente se acostumbra a utilizar este provisorio ya con la forma parecida al final. Entonces así era el antes y el después del paciente. Únicamente haciendo una buena planificación podemos lograr a veces cambios que el paciente tiene que entender por qué es que yo le quiero ofrecer sacar ese diente, hacer ortodoncia previa, porque ella vino con un objetivo que para lograr hay veces hay que hacer cosas que necesitamos antes de hacer un tratamiento de rehabilitación. Entonces uno puede ser el mejor dentista del mundo, pero si no sabemos cómo planear y presentar esos planes de tratamiento a los pacientes, tal vez ni siquiera tengamos la oportunidad de tratarlos. Por eso es que la parte de la planificación es tan importante para presentarle al paciente y que ese paciente entienda qué es lo que estamos haciendo con su boca y por qué queremos hacerlo. Un paciente que entiende lo que le pasa y lo que querés hacerle va a querer hacerse el tratamiento. Entonces, espero que le haya gustado. Esta es mi pequeño aporte a BioFirst. Así que les mando un beso. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias Rocío por tu presentación y gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente en un seminario, en un webinar como este. Nos veremos en 15 días más. Seguiremos con planificación y simulación, esta vez en relación a ortodoncia
Y finalmente haremos dos últimos secuencias de seminario para que veamos todo lo que es cirugía. Ha sido un placer, un gusto como siempre estar con ustedes. Cuídense mucho.